Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su participación en este congreso. Y voy a, voy a hacer una semblanza, nada pequeña de usted. Entonces, bueno, ahí voy. Bueno, es un honor para nosotros que la doctora Alma Yolanda Alanís García esté con nosotros. Ella es doctora en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como CINVESTAF, de la Unidad de Guadalajara, en México, desde 2007. Actualmente trabaja como profesor investigador y directora de la División de Tecnologías para la Integración Ciberhumana del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, donde también se ha desempeñado como coordinadora de posgrado y jefa del departamento. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2017. Cuenta con reconocimiento perfil deseable PRODEP desde 2010. Tiene la distinción Senior Member de la IEEE. En 2013 recibió la beca para las mujeres en la ciencia por parte de L'Oréal UNESCO AMC con Almex. Y en 2015 recibió el premio Cátedra Marcos Moschinsky por parte del Instituto de Física de la UNAM, la Fundación Marcos Moschinsky y el CONACYT. En 2023, recibió el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de ciencias exactas. Ha realizado diversas publicaciones en casas editoriales de reconocido prestigio internacional, incluyendo 8 libros. Actualmente es editor del tópico del Journal of Franklin Institute y editor asociado del IEEE Transactions in Cybernetics, Engineering Applications of Artificial Intelligence and Neural Networks. Todas revistas indexadas en el JCR en el primer cuartil. Es miembro del IEEE CSS Technical Committee of Intelligent Control y del IEEE CIS Task Force of Computational Intelligence in Latin America. También ha participado en el comité organizador de diversos congresos, tanto de la IEEE como de la IFAC. Sus intereses de investigación son modelado y control usando técnicas de inteligencia artificial, así como su aplicación a sistemas eléctricos, robóticos, mecatrónicos y biomédicos. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y pues adelante. Oiremos con atención su plática. Muchas gracias al comité organizador por invitarme. Y bueno, pues después de los ponentes que me preceden, espero que sea de su agrado esta conferencia. Pues yo voy a continuar con estos temas de inteligencia artificial y pues no sé si me pueden decir si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Sí, perfectamente. Ok, muchas gracias. Pues felices de que ayer le otorgaron el premio Nobel en física a Hochschild, porque parte de lo que voy a hablar el día de hoy se basa en la red de Hochschild. Es una parte importante de mi investigación. Entonces, bueno, la investigación o la ponencia de hoy se trata de clasificación basada en datos, pero en tiempo real. Eso es lo relevante de esta investigación. Respecto a la clasificación de datos, pues sabemos que desde tiempos inmemoriales ha resultado muy importante la clasificación de datos. Esta clasificación de datos nos permite que la información tenga sentido, nos permite poder organizar información compleja, nos permite poder extraer características cuando tenemos muchos datos o datos complejos o patrones muy complejos, de tal forma que podemos descubrir estos patrones, poder hacer predicciones, poder tomar decisiones a partir de nuestros datos. Y tenemos muchas metodologías tradicionales hasta cierto punto para hacer clasificación de datos. La mayoría de ellos pues se basan en cuestiones estadísticas. Entonces tenemos validación cruzada, análisis de discriminantes, vecinos cercanos, árboles de decisión, máquinas de vector soporte, obviamente redes neuronales artificiales, clasificadores bayesianos
y muchas combinaciones al respecto. De tal forma que, al igual que en cualquier técnica de inteligencia artificial, podemos tener clasificadores de tipo supervisado, clasificadores semisupervisados y clasificadores no supervisados. El uso de cualquiera de estos tipos de clasificadores dependerá del acceso que tengamos a la información. Y pues, en sentido, las aplicaciones van en un amplio rango de las mismas, que van desde la salud, las finanzas, el mercadeo, el transporte. En sentido, pues en los últimos años en lo particular he estado trabajando mucho en la parte de salud, porque pues digo, es la aplicación más importante que tenemos, ¿no? Conservar nuestra propia salud, mantener una calidad de vida adecuada. Y entonces, bueno, los clasificadores nos ayudan desde el diagnóstico, la predicción del desarrollo del tratamiento en ciertos pacientes, hasta la propia optimización de los tratamientos. En el caso de finanzas, como lo mencionaba ahorita el doctor Rojas, pues una parte crucial es la detección de fraudes, así como de riesgos. En la actualidad estamos sufriendo mucho de información falsa en todos los sentidos. Se habla mucho de las noticias falsas, pero no solamente a nivel social o cultural tenemos esas noticias falsas, también en los mercados económicos se han estado insertando datos falsos para sesgar las inversiones, los mercadeos hacia un lado o hacia otro. Ya no digamos en marketing, ¿no? En marketing estamos llenos de sesgos, y pues el uso de estos clasificadores lo vemos todos en nuestro día a día, cuando a través de nuestros dispositivos, ya sea computadoras, celulares, nos empiezan a llegar una serie de ofertas para ver películas, series, comprar videojuegos o demás productos y servicios que nos recomiendan. Entonces, bueno, pues estamos siendo ahorita hasta cierto punto víctima de tanto uso indiscriminado respecto al mercadeo. Y también pues, el transporte nos ayuda a predecir los patrones de tráfico, optimizar rutas, así como mejorar la logística. En este sentido, pues esto se vio completamente incrementado a partir de la pandemia, donde empezamos a hacer uso de muchas de estas herramientas de entrega a domicilio de determinados productos, y que bueno, por el incremento tan abrupto que se tuvo al respecto, fue necesario el poder utilizar herramientas automatizadas para mejorar la logística en cuanto a este tipo de servicios y productos. Obviamente que pues tenemos muchas limitaciones y muchos retos, desde la calidad de los datos, la interpretabilidad de los mismos, el sobreentrenamiento, ¿sí? También el exceso de vías, y así como para algunas aplicaciones existe un exceso de datos, para otras aplicaciones la cantidad de datos que tenemos está muy reducida. Entonces ahorita estamos viviendo en ese dilema entre que hay aplicaciones con una gran cantidad de datos y son tantos datos que ni siquiera los podemos etiquetar, y entonces tenemos que desarrollar algoritmos para etiquetar esos datos, y por otro lado tenemos aplicaciones donde tenemos tan poquita cantidad de datos que no es posible hacer un entrenamiento adecuado. Entonces, pues por todas estas situaciones es importante el contar con clasificadores basados en datos. En este sentido, la gran mayoría de los clasificadores que existen, sobre todo en el área de inteligencia artificial, son clasificadores que trabajan fuera de línea, que es necesario hacer el entrenamiento de esos datos, de esos clasificadores, principalmente por el volumen de datos o por el tipo de datos que se manejan, hacerlo fuera de línea, hacerlo un entrenamiento fuera de la aplicación. Sin embargo, esto ya en implementaciones prácticas pues resulta poco conveniente. ¿Por qué? Pues porque normalmente este tipo de clasificadores se entrenan con equipos de cómputo de altas capacidades en entornos completamente controlados, pero cuando ya queremos bajarlos a una aplicación en el mundo real, pues ese tipo de aplicaciones van insertadas, van programadas en dispositivos móviles,
como pueden ser celulares u otro tipo de dispositivos, tabletas, incluso equipo de cómputo, pero de tipo personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no necesariamente vamos a poder realizar ese procesamiento. Entonces, la mayoría de los clasificadores se han trabajado fuera de tiempo, es decir, no funcionan en tiempo real. Pues por eso que yo traigo este interés de trabajar con clasificadores en tiempo real. Entonces, la tendencia en la clasificación de datos, pues es por un lado, utilizar inteligencia artificial que tenga una justificación y una explicación matemática. Tenemos que usar aprendizajes descentralizados, modelos o algoritmos de aprendizaje que podamos implementar en dispositivos móviles. Asimismo, trabajar en esta parte del aprendizaje automatizado, donde ya no dependa tanto de nosotros como diseñadores, sino que podemos implementarlo de una forma mucho más ágil y activa. En ese sentido, bueno, las ventajas de manejar identificadores en tiempo real, pues es que, en primer lugar, nos permite tener esta información y estas herramientas a la mano, de tal forma que habilitemos al usuario, puede ser un individuo, puede ser una organización, una empresa, a tomar decisiones informadas en el momento que lo requiera. Nos permite utilizar algoritmos adaptables que nos ayuden a detectar los cambios de los datos, de la información en tiempo real. Que vamos a tener aplicaciones en las que los datos están cambiando constantemente. Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones a salud, nuestro organismo cambia la forma de respuesta a determinadas situaciones dependiendo del estrés, dependiendo de la cantidad de descanso, dependiendo de la cantidad de ejercicio, dependiendo hasta la hora del día. Entonces, en ese sentido, necesitamos tener algoritmos que nos permitan tomar decisiones en ese momento, ¿sí? Y bueno, pues obviamente integrar estos clasificadores a sistemas en tiempo real para incrementar la capacidad de toma de decisiones y desarrollar nuevas oportunidades en cuanto a las aplicaciones. ¿Por qué usar inteligencia artificial? ¿Por qué no quedarnos, por ejemplo, con los clasificadores tradicionales, estadísticos? ¿Por qué incorporar inteligencia artificial nada más por mercadotecnia? Pues no, ¿verdad? Tenemos que, es un hecho que los avances en ciencia y tecnología siempre implican aplicaciones mucho más sofisticadas. Las aplicaciones que nos interesan hoy en día tienen que ver con sistemas que no están aislados, sistemas que están interconectados, sistemas que interactúan con otros, procesos que tienen como origen la interconexión de una gran cantidad de sistemas y de esos sistemas, pues no son sistemas simples, no necesariamente son simples, normalmente ya estamos trabajando con sistemas y procesos complejos como pueden ser los procesos químicos, los sistemas robóticos, la industria aeroespacial, los sistemas biomédicos, entre muchos otros más, ¿no? Y el uso de sistemas automáticos, pues es bien sabido que nos ayuda a incrementar la productividad, reducir la respuesta en el tiempo, a ayudar a respuestas adecuadas, mucho más rápidas y mucho más precisas, el poder desarrollar aplicaciones mucho más complejas, así como incrementar la eficiencia y lo que siempre se ha buscado por parte de la automatización, no solamente de la inteligencia artificial, sino de la automatización en general, es relevar al ser humano de tareas que pueden ser repetitivas o peligrosas para él mismo. Entonces, tradicionalmente, para definir una aplicación, para desarrollar algún algoritmo, un diseño, es necesario utilizar pues una serie de pasos, ¿no? Normalmente, ya sea que queramos diseñar un controlador, queramos diseñar un sistema de predicción, queramos desarrollar un simulador, un emulador, un sistema de ayuda o de recomendación, un clasificador o cualquiera que sea la aplicación que tengamos nosotros por desarrollar, lo primero es seleccionar el sistema que queremos estudiar. Normalmente, de forma típica, obtenemos un modelo. Antes, cuando hablábamos de modelos, nos referíamos estrictamente a modelos matemáticos. En la actualidad podemos estar hablando de modelos matemáticos, de modelos computacionales,
de modelos basados en datos, incluso de modelos conceptuales o mentales. Y a partir de ese modelo, sea cual sea la naturaleza del mismo, desarrollamos un análisis. Ese análisis pues, va a ser dependiente de la naturaleza, puede ser un análisis matemático, computacional, conceptual, mental, etcétera, ¿no? Y a partir del análisis, pues determinamos el diseño de nuestro controlador, de nuestro proyector, de nuestro simulador, de nuestro emulador, de nuestro sistema de recomendación, clasificador o lo que sea. Y llevamos a cabo la aplicación. Eso es como más o menos de forma general en las diferentes disciplinas podemos diseñar una aplicación. Sin embargo, todo se basa en el modelo. Entonces, si este modelo no está capturando correctamente todas las dinámicas, todos los fenómenos, todos los procesos que están alrededor del funcionamiento de nuestro sistema, pues todo va a fallar, ¿sí? Y entonces, desde mi punto de vista, pues yo considero tres casos. El primer caso es que tengamos un sistema sencillo cuyo modelo, le digo, matemático, computacional, conceptual, lo que ustedes quieran, es conocido. Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, a pesar de que tengamos un modelo conocido, pues resulta que vamos a presentar una serie de fenómenos cuando queremos hacer implementaciones en tiempo real. Por ejemplo, así tengamos un sistema muy sencillo, que puede ser un motor o un robot, cuyos modelos matemáticos están bien conocidos y muy estudiados, y nos pueden dar incluso los parámetros por parte del fabricante. La realidad es que ya cuando esté funcionando el sistema, esos parámetros van a estar cambiando con el tiempo. Un motor, por el simple funcionamiento del mismo, se empieza a calentar y entonces se modifica la resistencia de sus bobinas. Vamos a tener definitivamente la presencia de dinámicas no modeladas. ¿A qué me refiero con esto de dinámicas no modeladas? Cuando consideramos, por ejemplo, un simulador de algún sistema, pues nos enfocamos normalmente en el sistema como tal, pero ese sistema no está aislado, ese sistema tiene una etapa de potencia, ese sistema va a tener sensores, va a tener actuadores que van a desarrollar su propia dinámica y que incluso dependiendo del tipo de experimento que hagamos, podemos provocar que se activen ciertas dinámicas, le llamamos entre sistemas modos del sistema, que no necesariamente habíamos considerado. Y eso pues es inevitable, siempre vamos a tener la posibilidad de que se activen algunas dinámicas en el sistema. Podemos tener incertidumbres y también perturbaciones. Estas perturbaciones típicamente pues las podemos considerar no conocidas. En el caso, por ejemplo, de los sistemas biomédicos que les comentaba ahorita, pues lo que comemos, cuánto nos estresamos, cuánto ejercicio hacemos, si descansamos bien o no, pues se puede considerar una perturbación porque es una entrada que afecta al sistema, pero que yo no puedo controlar y en muchos de estos casos ni siquiera puedo medir. Para muchos sistemas vamos a tener que los sensores con los que se cuentan no son pues confiables. En otros casos no existen sensores en tiempo real. Todo lo que es biológico es muy difícil contar con sensores en tiempo real. A lo mejor en los sistemas electromecánicos estamos más acostumbrados a contar con sensores de muchos tipos, pero en el caso de sistemas químicos, biológicos y bioquímicos, no necesariamente se cuentan con los sensores en tiempo real. Típicamente se toman muestras, se hacen cultivos y se obtienen los datos con un retraso que puede ser de horas o incluso de días. Obviamente también, aunque tengamos sensores, muchos sensores pues nos están incluyendo cierta cantidad de ruido que muchas veces puede ser muy considerable y que afecta a la propia dinámica y funcionamiento de los sistemas. Los actuadores evidentemente tienen saturaciones, no podemos tener una cantidad de energía infinita para alimentar nuestros sistemas. Y pues ahora que tenemos todo interconectado, que nos gusta utilizar redes, Bluetooth, Wi-Fi o de cualquier otro tipo, pues es inevitable el tener problemas de retardos en comunicaciones, así como la presencia de ciberataques, de fallas en las comunicaciones, de pérdidas de paquetes y muchos otros problemas que se presentan principalmente ahora que tenemos el uso de redes inalámbricas de cualquier tipo.
El segundo escenario es que el sistema ya no sea tan sencillo, podamos tener un sistema cuyo modelo no se conoce, aparte de todas estas situaciones que ya les hablé. Y el tercer escenario, que es un sistema muy complejo, de cuando se conoce el modelo, y que aparte se pueden presentar estas situaciones. Y bueno, estamos en el Congreso de Computación, pues obviamente todas las redes de computadoras están sujetas a esta situación, son sistemas altamente complejos, con una gran cantidad de nodos interconectados, con sus propias dinámicas, con incertidumbres, con perturbaciones, con saturaciones y con todas las situaciones que les he estado mencionando, ¿no? Entonces, resulta sumamente congruente en la actualidad poder desarrollar, digo, clasificadores, predictores, emuladores, simuladores, sistemas de recomendación o incluso controladores que se adapten a estas circunstancias del mundo real. Ya pasamos la época de algorítmica, de la inteligencia artificial, ya estamos en una época de implementaciones que requieren mucho poder de cómputo, pero ahora estamos pasando a una etapa donde nos interesa la optimización de estos sistemas, nos interesa la trazabilidad de estos sistemas, nos interesa el análisis matemático de estos sistemas y también nos interesa la portabilidad de dichos sistemas, ¿eh? Entonces, de tal manera que pues necesitamos desarrollar sistemas inteligentes de propósito general que sean resilientes y adaptables. Entonces, los retos ahora de la inteligencia artificial recaen en la explicabilidad de la misma, trazabilidad, reproductibilidad, los métodos de seguridad, la implementación, eliminación de sesgo, la disponibilidad de datos en algunas aplicaciones y en otras aplicaciones el etiquetado de datos. Son tantos datos que tenemos que ahora hay que desarrollar herramientas para etiquetarlos de forma automática. Y obviamente esto va de la mano de un proceso muy fuerte de divulgación sobre inteligencia artificial, el tratar de educar a la sociedad en estos conceptos de inteligencia artificial, ética y legislación sobre el uso de inteligencia artificial, entre otros. O sea, la inteligencia artificial es una caja de herramientas, una caja de herramientas muy poderosa. Mucha gente, pues por desconocimiento puede llegar a tenerle miedo, pero bueno, pues como cualquier herramienta, pues el uso que le demos dependerá de nosotros como humanidad, ¿no? Ahora, yo, ¿por qué necesito clasificadores en tiempo real? Pues porque he estado trabajando en controladores tolerantes a falla. Entonces, ya existen infinidad de clasificadores en la literatura para la detección de enfermedades, para la detección de patrones, para clasificación de imágenes médicas, detección de fallas en equipos. Entonces, infinidad de aplicaciones en todas las áreas, principalmente en la parte de investigación. Entonces, sin embargo, todos, como les mencionaba al principio, todos estos clasificadores típicamente funcionan fuera de línea, es decir, se adquieren los datos, se entrenan en un equipo de cómputo de altas capacidades y ya nada más el modelo ya entrenado es el que se aplica en un equipo de cómputo pues un poco más convencional. Sin embargo, el aprendizaje ya no está actualizado. Entonces vamos a tener sistemas donde las situaciones de el modo de operación o el punto de operación está cambiando muy rápidamente y entonces ya no es adecuado ese modelo del clasificador para operar en tiempo real. Entonces, bueno, la idea de este trabajo es proponer el uso de clasificadores que funcionan en tiempo real. Vamos a tener sistemas donde exista un periodo de muestreo de minutos, habrá otros de horas, otros de días, donde no haya un problema con la implementación de cualquier clasificador prácticamente. Pero habrá sistemas como los sistemas mecatrónicos, donde tenemos periodos de muestreo de cuestión de milisegundos y necesitamos sí tener clasificadores sumamente optimizados que puedan funcionar en ese periodo de muestreo. Entonces, en general lo que yo estoy trabajando ahorita es con control inteligente, que pues lo mencionaríamos como en la parte más alta de la jerarquía del control automático, comparando el desarrollo del control automático con respecto a sus avances.
Y entonces estos controladores inteligentes implican modelado basado en datos, toma de decisiones inteligentes, aprendizaje en tiempo real, pero además tolerancia, cognición, y podemos incluir algunas actividades de sensores suaves, predicción y optimización, entre otras. Entonces, el control inteligente trata de imitar al ser humano que tiene cierto nivel de expertise para desarrollar un control en una actividad en particular. Entonces, normalmente combinamos varias estrategias de aprendizaje y varias estrategias de control, así como estrategias de inteligencia artificial. Principalmente tenemos tres enfoques que usamos en control inteligente, que son las redes neuronales, la lógica difusa y los sistemas evolutivos. En los últimos tiempos se ha tratado de incorporar la parte de aprendizaje automático, pero como mencionábamos, aquí hay un problema de optimización multimodal en el sentido de que la mayoría de estos esquemas de aprendizaje trabajan fuera de línea, no todos, y el control automático requiere un procesamiento en línea. Entonces, bueno, primero trato de cubrir la parte de resiliencia. ¿Y a qué me refiero con resiliencia? Bueno, cuando nosotros tenemos un sistema de control, pues en este trabajo estamos considerando que el sistema es desconocido, es decir, yo no conozco el modelo matemático del sistema, porque además este modelo matemático pues está influenciado por la parte de los actuadores, por la parte de los sensores y por algunas otras dinámicas internas, además de perturbaciones. Entonces, típicamente desde el área de sistemas de control, nosotros consideramos que la ley de control que yo calculo es igual a la ley de control que se aplica al sistema, pero la realidad es muy distinta. Una cosa es la ley de control que yo calculo para realizar una determinada tarea, y otra es la ley de control que mis actuadores son capaces de implementar, porque aquí depende el tipo de actuador y la calidad del mismo, y obviamente el costo de dicho actuador, ¿no? Entonces la tecnología también. Entonces, en realidad, una cosa es la ley de control que yo calculo y otra cosa es la que yo implemento. Lo mismo, el sistema, con todos esos elementos que ya platiqué, pues me genera un estado, y ese estado no necesariamente es el que yo estoy midiendo. ¿Por qué? Porque los sensores tienen sus propias dinámicas, tienen error de medición, y entonces el estado que yo mido es diferente al estado que se generó por parte de mi sistema. Entonces, si esto lo hacemos basándonos en modelos matemáticos estrictos, pues vamos a tener errores. Entonces, el controlador que yo diseñe deberá ser capaz de absorber esos errores y compensarlos. No nada más absorberlos, sino también compensarlos. Y entonces, si es capaz de hacer eso, se le llama control resiliente. Y para la parte de tolerancia a fallas, bueno, pues ya necesito modificar la acción de control. Entonces, sería el esquema completo del controlador que estamos trabajando nosotros. Pues nosotros en general tenemos un sistema, una planta, que puede ser un motor, puede ser un robot, puede ser un sistema computacional, puede ser una red compleja, un sistema biomédico, un sistema químico, cualquier tipo de sistema. Este sistema no está aislado, este sistema tiene actuadores. Esos actuadores tienen una dinámica y tienen una capacidad o incapacidad de implementar la ley de control que yo calculo, que yo le programo, ¿sí? Pero también, además de actuadores, tenemos sensores. Que lo mismo, el sensor tiene cierta inhabilidad de poder expresar el valor de la variable de estado o de los estados que yo estoy midiendo, porque va a presentar, en el menor de los casos, va a presentar, o en el mejor de los casos, me sería, va a presentar ruido. Pero, decíamos, normalmente, ¿qué estamos haciendo ahorita? Esta información la mandamos por alguna red inalámbrica, por Bluetooth o por algún otro sistema de comunicaciones, y entonces ahí podemos perder información, ese sistema puede tener su propia dinámica, puede tener retardos, y tanto para el caso de los actuadores como para el caso de los sensores, podemos tener fallas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar una red neuronal para crear un modelo basado en datos de
este sistema, pero con todas sus interconexiones. Y podemos incorporar también la parte de perturbaciones. Esta red neuronal es una red neuronal de alto orden, discreta. ¿Por qué discreta? Pues porque la mayoría de las implementaciones las hacemos en sistemas digitales. Entonces, podemos trabajar obviamente en tiempo continuo, pero la implementación la vamos a hacer forzosamente en procesadores digitales. Entonces, a nosotros nos conviene utilizar una red neuronal discreta para generar el modelo matemático del sistema. Esta red la entrenamos en línea con un filtro de Kalman extendido y basándonos en este modelo neuronal, lo que hacemos es diseñar un controlador, ¿sí? Un controlador no lineal, que en este caso estamos trabajando con modos deslizantes de primer orden, pero puede ser un controlador óptimo inverso o cualquier otro algoritmo de control no lineal que nos va a forzar a nuestro sistema a seguir una señal de referencia deseada. Sin embargo, lo que le estamos modificando, le estamos agregando es otra red neuronal que es el clasificador. Y este clasificador tiene que operar en el mismo periodo de muestreo que opera la red neuronal y que está trabajando el sistema, que está trabajando nuestros actuadores y que está trabajando nuestros sensores. Todo está sincronizado con un periodo de muestreo. Entonces, estamos hablando nosotros en general nada más de fallas en sensores y fallas en actuadores. En este esquema no se está considerando las fallas en los propios componentes del sistema, que será otra etapa. Y podemos tener fallas abruptas, fallas incipientes o bien fallas intermitentes. Entonces, que pueden ser, les digo, tanto en el actuador como en el sensor. Entonces, el clasificador nos clasifica, o sea, determina qué falla es, en dónde está ubicada y basándonos en esa información, modificamos la ley de control para que sea capaz de tolerar dicha falla. ¿Qué pasa? No estamos compensando completamente el efecto de la falla. Lo que estoy asegurando es que a pesar de la falla, mi sistema siga funcionando. Entonces, aquí tenemos más o menos uno de los prototipos donde lo hemos probado. Es un motor de inducción trifásico. ¿Por qué un motor de inducción trifásico? Bueno, pues porque nos permite estar creando, insertando fallas al sistema sin que se dañe como tal o sin que sea costoso el estar reparándolo, ¿no? Después de sistemas robustos como este motor, pues pasamos a sistemas mucho más delicados como son los drones o robots manipuladores y robots móviles. Entonces, bueno, esta es la red neuronal que estoy utilizando. Es una red tipo de alto orden que se motiva o se origina a partir de la red de Coffield para el caso discreto. Y pues le llamamos de alto orden, o se le llama de alto orden, porque permite el poder estar haciendo multiplicaciones de las variables de estado. Entonces podemos tener 2, 3 n multiplicaciones, que sería el orden de cada ecuación diferencial. Y esta red es muy sencilla porque tenemos solamente una neurona por cada variable de estado. Para el caso del motor de inducción necesitamos 6 variables de estado, una para identificar la posición del rotor, otra la velocidad del rotor, el par electromagnético, la magnitud del campo magnético, corriente alfa y corriente beta. Entonces se entrena con un algoritmo basado en filtro de Kalman, es un algoritmo que opera en tiempo real. Y para diseñar el controlador, pues usamos una superficie deslizante conformada o definida a partir del error de seguimiento con un control equivalente, como son los modos deslizantes de primer orden. Obviamente podemos utilizar un algoritmo de modos deslizantes de alto orden. Primero analizamos la parte de resiliencia. Para comprobar la resiliencia, aplicamos una perturbación muy fuerte en el rotor de este motor, detenemos con un freno, detenemos prácticamente el movimiento del rotor, de la flecha del motor, y a pesar de eso, en cuanto desaparece la perturbación, inmediatamente recupera el seguimiento. Luego probamos la parte de fallas, tanto en actuadores como en sensores. Entonces aquí se le está aplicando una falla en el actuador del voltaje alfa y otra falla en el actuador de voltaje beta.
Y en los sensores igual, tenemos aquí 3 fallas, pero además de insertar 3 fallas, estamos haciendo un cambio en la señal de referencia. Entonces, los primeros 1.5 segundos, el motor trabaja en lazo abierto, no hay control. Se aplica el control sin falla y sigue la referencia. Una vez que tenemos el segundo número 2, insertamos la primera falla, la cual inmediatamente se compensa, la falla 2 y la falla 3. ¿Qué anotamos aquí? Algo interesante es que está comportándose esta red tipo Hofer como una memoria. Puesto que las fallas son completamente diferentes, el proceso transitorio de cada una de las fallas va siendo cada vez menor. Entonces, la primera falla se aplica al sensor de la corriente alfa, la falla 2 al sensor de la corriente beta y la falla 3 a el rotor, sensor de posición en el rotor. Entonces, son fallas completamente distintas y a pesar de eso, podemos ver la falla 3 no tiene ninguna relación con la falla 1 y la falla 2, y sin embargo, el transitorio de la falla 3 es mucho menor, porque está comportando con un efecto de memoria. Y además, pues le estamos aplicando una carga externa, que es una variación en el torque de carga y una modificación en la resistencia. Y bueno, dijimos, a ver, ¿qué pasa con las enfermedades? Las enfermedades al final del día, pues son una falla, ¿no? Entonces, y son una falla que típicamente no son abruptas, sino que tienen un periodo en el que se están generando esa falla. Por ejemplo, para el caso de la diabetes, pues podemos tener hasta años para desarrollar de una persona normal a una prediabetes, o de una prediabetes a una diabetes tipo 2, o de una diabetes tipo 2 a diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, llegan a ser muchos años los que pasan para brincar de un estado a otro, de una falla a otra. Entonces, en ese sentido, se nos ocurrió utilizar estos clasificadores y analizar qué estaba pasando con los diabéticos. Entonces, tenemos un modelo obtenido a partir de datos. ¿Por qué? Porque los modelos que existen de tipo compartimental para la dinámica que tiene que ver entre la insulina y la glucosa, pues llegan a tener una complejidad pues de hasta 19 ecuaciones diferenciales no lineales, que sería el modelo de Sorenson. Hay otros modelos más sencillos como el de Covelli o el de Alaman, pero aún así nada más consideran el efecto de del cuerpo como tal. No hablan acerca de fenómenos o dinámicas que hay en la bomba de insulina, de la aplicación de la insulina, en la obtención de los sensores, que en este caso es un sensor que transmite la información a la bomba o al celular de forma con Bluetooth, a través de comunicación Bluetooth. Pero además tenemos el efecto, como les mencionaba hace rato, de perturbaciones que no son medibles, como el estrés, la cantidad de ejercicio, la calidad de los carbohidratos que se consumen, puede llegar a ser hasta la hora del día o el nivel de cansancio que tenga el paciente, ¿no? Entonces construimos una red neuronal también bastante sencilla para definir un modelo matemático, y a partir de ese modelo matemático diseñamos lo que le llamamos un control óptimo inverso positivo, porque es otro asunto, es otro problema que tenemos en los sistemas biomédicos. Aquí no podemos aplicar acciones de control negativas, tienen que ser valores positivos. Y entonces es muy común que el paciente pueda llegar a pasar por un lugar donde hay interferencias en la comunicación Bluetooth, como son los hornos de microondas, por ejemplo, algo común. Y otra situación muy común es que muchas veces el paciente en la noche se llega a quedar dormido sobre el sensor, y entonces se envía información errónea a la bomba de insulina y puede llegar a provocar un problema muy fuerte. Y entonces, bueno, lo que observamos es que nuestro controlador, le aplicamos, le insertamos algunas fallas en la comunicación, y a pesar de la falla, podemos observar que si bien el comportamiento de la dinámica de la glucosa no es exactamente igual a la referencia, sí se mantiene en un rango adecuado, ¿sí? Porque no se nos sale de el área de atracción del controlador. Y entonces, bueno, aplicamos un par de fallas de forma aleatoria y efectivamente se mantiene el comportamiento del sistema. Aquí se ve, no es exactamente el de la referencia, el transitorio es fuerte, pero se mantiene el funcionamiento adecuado del sistema.
En ese sentido, estamos trabajando en insertar una tercera red neuronal que nos permita mandar una estimación del valor que está fallando para que estos transitorios no sean tan fuertes. ¿Sí? Y también en este mismo sentido de la diabetes, esto es lo que les decía del predictor, pero en este mismo sentido de la clasificación de la diabetes, estamos trabajando con un médico, probamos estos 5 clasificadores neuronales, una LSTM, MLP, una convolucional, una BLSTM y un ResNet, porque en la diabetes tenemos un periodo de muestreo de 5 minutos, lo que nos permite poder trabajar también con clasificadores un poquito de mayor complejidad computacional. Entonces, comparamos el comportamiento de estos clasificadores neuronales con con los clasificadores de tipo estadístico, y pues bueno, nos dio bastante buenos resultados. ¿Qué observamos en este caso? En este caso, con ayuda del médico, estuvimos trabajando en la kurtosis de la curva de absorción de glucosa. Entonces, esta información es muy valiosa porque nos da o le da al médico una idea de la probabilidad que tiene el paciente de brincar de una persona sana a un prediabético, de un prediabético a un diabético tipo 2 y de un diabético tipo 2 a un diabético tipo 1. Entonces, se desarrollaron datos de prueba a partir del simulador UVA-PADOVA, pero se validaron con datos que tenía el médico que nos ayudó a hacer este estudio, y estos pacientes se clasificaban en una persona normal, un prediabético, un diabético tipo 1 o un diabético tipo 2, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este caso, la que nos dio mejor resultado fue la red LSTM, que obviamente pues requiere más capacidad de cómputo que un perceptrón simple, que es el que estamos usando en tiempo real. Y bueno, pues para cumplir con la agenda, pues hemos estado trabajando en estos clasificadores en tiempo real. No es algo sencillo porque la mayoría de los clasificadores en los últimos años se han desarrollado para trabajar fuera de línea, para trabajar con mucha complejidad computacional. Casi todos están basados en técnicas de deep learning o convolucionales. Algunos utilizan transfer learning. Y pues la idea de nosotros es tratar de adaptar esto primero al desarrollo de la clasificación en tiempo real, o sea, donde los datos se están generando en ese momento y en ese mismo momento se están procesando, y con periodos de muestreo pues relativamente pequeños. Para el caso del motor de inducción estamos usando periodos de muestreo de 0.5 milisegundos, máximo 1 milisegundo, y para el caso del paciente diabético tenemos periodos de muestreo de 5 minutos. Entonces, actualmente tenemos 2 redes neuronales, una como identificador neuronal, otra funcionando como clasificador neuronal, y el siguiente paso pues es incorporar una tercera red que nos ayude a estimar el valor de esa señal que es la que está en falla en ese instante, para tener transitorios todavía mucho menores, y entonces que el desempeño del sistema no sea nada más adecuado, sino que sea óptimo. Pues muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Muchas gracias, doctora Danis, por su presentación. Acá hay unas preguntas. Dígame. Nos dice Ana Picasso, muchas gracias. En esta cuarta era de revolución industrial tecnológica que vivimos, ¿cuáles serían los principales retos o desafíos en el área de la salud y la psicología? ¿De qué manera nos pueden ayudar en las tareas enfocadas a la atención humanitaria social? Y bueno, creo que ahí una parte fundamental es la reducción del sesgo, ¿sí? Sobre todo en la parte psicológica, porque pues cada uno de nosotros actuamos de formas muy diferentes, entonces es muy difícil establecer un criterio para decir quién es sano y quién no, ¿no? Pues, realmente todos caemos en algún punto de algún trastorno, ¿no? Claro. Esa es la parte muy complicada que yo veo, ¿no? Si lo tratamos de sistematizar así completamente, pues vamos a caer en muchos diagnósticos erróneos.
Entonces, al final del día, estas son solo herramientas que todavía, como mencionaba el doctor Rojas en la plática anterior, estamos muy lejos de que suplan al ser humano, nada más nos ayudan a tomar decisiones más rápido, ¿sí? Pero nunca va a suplir el diagnóstico de un médico. Entonces, creo que la parte importante ahorita es que entendamos eso, que esto es una herramienta y que siempre debe estar supervisado por el especialista, que sea el psicólogo, psiquiatra o médico, y solamente nos va a ayudar a tomar las decisiones mucho más rápido. Gracias. Otra pregunta. Dice Armando Sánchez. Actualmente me encuentro trabajando con un proyecto relacionado con vehículos de conducción autónoma. La pregunta es, ¿esas estrategias de control me funcionarían en el control de la dirección electrónica asistida y el sistema de frenado electrónico? Sí, sí, de hecho estamos trabajando con otros grupos de investigación, no específicamente pero con otros grupos, tengo colaboradores que lo están implementando a la parte de freno regenerativo y a la parte de conducción autónoma. En la conducción autónoma resulta muy relevante esta parte de la clasificación en tiempo real, puesto que ahorita los prototipos que tienen lo hacen con transfer learning, o sea, utilizan un pedazo de una red neuronal que entrenó pues Google o Facebook o Amazon y tratan nada más de utilizar ese procesamiento. El problema de nuevo es que la pose, la ubicación, la distancia, el ángulo, la iluminación, ya en el mundo real, pues va a ser muy diferente a cómo se entrenó. Entonces la toma de decisiones y el entrenamiento tiene que hacerse en ese momento y exactamente en el contexto de cada automóvil, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy relevante la parte ahora de inteligencia artificial, pero embebida en los componentes del automóvil. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, yo, digamos que a título personal, quisiera preguntarte, para que un estudiante pueda relacionarse, involucrarse en este tipo de trabajos de investigación, ¿cómo lo tenemos que formar? Bueno, la parte que muchas veces no les gusta a nuestros estudiantes, ¿no? Las matemáticas. La parte matemática, la parte lógica es fundamental. ¿Sí? Ya, cómo quieran desarrollar las técnicas de inteligencia artificial, pues estamos acostumbrados a desarrollarlas en software, ¿no? Pero eso no nos limita, podemos ir por el lado matemático, nos podemos ir por el lado de hardware, pero independientemente de cualquiera de los tres caminos que elijamos, necesitamos una buena lógica y una buena base matemática. Esa es la respuesta que quería oír. Gracias. Muchas gracias por haber atendido la invitación y por la plática tan interesante que nos permite, pues, primero conocer del trabajo que se hace en México y segundo de que pues somos mexicanos lo que le estamos haciendo y acá en el país. Muchas gracias. Un gusto y muchas gracias. Y cualquier cosa, pues ahí está mi correo electrónico. Si tienen alguna duda o comentario, con gusto nos atendemos. Muchas gracias, doctora Alanis. Gracias, hasta luego. Chao.